Hola, muy buenas a todas y a todos. Una vez más estamos aquí en el Congreso Internacional Nodos del Conocimiento en su segunda edición. Concretamente, gracias por aceptar nuestra comunicación, nuestra ponencia en este nodo de ciencias políticas, filosofía política y análisis del discurso, que también debatirá sobre ética comunicativa y responsabilidad social. Tanto la profesora María del Carmen Segura como el que les habla, el profesor Enrique Conejero de la Universidad Miguel Hernández de Elche, vamos a debatir, reflexionar sobre el gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana, cumpliendo lo pactado, que entra dentro de la teoría de las coaliciones políticas, de las coaliciones de gobierno, que en los últimos años ha tenido un especial desarrollo exponencial de la literatura científica. Los que están más atentos al sistema de partidos y al sistema electoral en España, hay que recordar que España tiene un sistema electoral proporcional corregido y que desde el inicio de la transición en 1978 hasta el año 2011 ha tenido una cierta estabilidad, donde los dos principales partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, han copado la cúpula de gobierno, porque han obtenido entre los dos alrededor del 80% de los votos, como se puede apreciar en la tabla, básicamente a partir de 1999, como podéis apreciar, han superado el 75% del voto concentrado. Por tanto, tenían una mayoría suficiente los dos partidos fundamentales, como el Partido Popular y el Partido Socialista, para poder gobernar. No tanto a nivel nacional, también a nivel autonómico. Muchas comunidades autónomas han sido gobernadas por el Partido Popular, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana de 1995 hasta 2015, que es el caso que nos sentamos en esta ponencia, pero en otras comunidades autónomas también han gobernado el Partido Popular durante más de 20 años, como en Galicia o el Partido Socialista en Castilla-La Mancha. Por tanto, ha sido una costumbre del sistema de partidos y sistema electoral en España que hasta el año 2015 los principales partidos políticos, como son el Partido Popular y el Partido Socialista, gobernaban con mayoría suficiente. Es verdad que a partir del año 2015 se produce un vuelco en lo que es el sistema de partidos y el sistema electoral en España, a partir del impacto que ha tenido la crisis económica y social derivada de la gran recesión en el año 2009-2010, sobre todo a partir del año 2010, que empiezan a aplicarse recortes y reformas en el gasto público, en el estado de bienestar en España. Y eso provoca un gran movimiento de desafección que se enmarca, por ejemplo, entre la gran manifestación del 15M en 2011 y se propaga por todo el país. Esto hace que emerjan nuevos partidos políticos como Podemos, Ciudadanos o actualmente Vox en los partidos de extrema derecha. Esto propicia, por ejemplo, que en la Comunidad Valenciana, en el caso de la Comunidad Valenciana, pues a partir del año 2015 se produce ese tipo de fragmentación del voto, donde para poder gobernar se necesitaba, obviamente, llegar a pactos con otras fuerzas políticas, porque en los sistemas parlamentarios las mayorías y los gobiernos surgen de los parlamentos y, por tanto, el acuerdo, el poder compartido son señas de identidad. Por tanto, nuestra ponencia transita por lo que es la teoría de las coaliciones políticas, ¿no? Aquí todo este bagaje que hay en Europa sobre los parlamentos y los pactos que se producen entre las distintas fuerzas políticas, que en muchas ocasiones, en muchos países de Europa, pues los partidos políticos no alcanzan ni siquiera el 20% del voto, pues necesariamente tienen que llegar a distintos acuerdos, distintos tipos de teorías formales que nos puedan explicar cuáles son los factores que derivan en estos pactos, cuáles son los más duraderos, cuáles son los criterios por los que se conforman estas coaliciones, y normalmente pues etiquetamos a las coaliciones en función de las mayorías que tienen en los parlamentos. Por tanto, los más típicos son en las mayorías, las coaliciones ejecutivas, catalogarlas como gobiernos minoritarios, pero que tienen suficiente fuerza para
aunque no tengan mayoría parlamentaria, sí pueden gobernar, las que son sobredimensionadas, que tienen evidentemente más votos de los necesarios de la mayoría absoluta, y las ganadoras, que son las típicas clasificaciones que podemos encontrar, por ejemplo, de las que nos habla el profesor Renew desde su trabajo en el año 2001. Vamos a centrarnos en la Comunidad Valenciana, en desarrollar lo que se conoce como la teoría del cumplimiento del pacto, ¿no? El cumplimiento de lo acordado. En este caso hay dos tipos de enfoque: un enfoque más meramente formal, donde se analiza el acuerdo en el que llegan las distintas fuerzas políticas para poder gobernar, y el enfoque interdependiente, que es el que vamos a desarrollar en esta ponencia, que es en el cual contrastamos las preferencias políticas que los partidos que llegan a un acuerdo de gobierno reflejan en un documento con después las políticas públicas que llevan a cabo durante su mandato. Por tanto, vamos a utilizar este marco teórico del enfoque interdependiente, el enfoque de congruencia, para ver si las preferencias políticas que están enmarcadas en un documento en la práctica después se llevan a cabo y se desarrollan tal como se había acordado previamente. En el caso de la Comunidad Valenciana, como comentábamos, en el año 2015, en las elecciones de mayo de 2015, se produce un cambio de ciclo en la Comunidad Valenciana. Como comentaba con anterioridad, desde el año 95 hasta el año 2015, pues gobernó el Partido Popular con mayorías absolutas, y por tanto a partir del año 2015, en este cambio de ciclo, pues el Partido Socialista, el Compromís, que es una fuerza de izquierda nacionalista en la Comunidad Valenciana, y Podemos, que es en su marca en la Comunidad Valenciana, pues entre los dos partidos obtienen la mayoría absoluta en las Cortes Valencianas. En este caso, estos tres partidos llevan un acuerdo de gobierno que se denomina, o le llamaron, el Acuerdo del Botánic, porque se firmó en Jardín Botánico en Valencia, y ahí hicieron una serie de estrategias o ejes programáticos en los cuales se comprometían a gobernar durante los próximos 4 años en el mandato de 2015-2019. Hay que destacar que en este caso Podemos, la tercera fuerza de gobierno, la más minoritaria, acordó no estar en el gobierno, sino iba a controlar la acción de gobierno desde el Parlamento. Por tanto, fue un gobierno bipartito entre el Partido Socialista del País Valenciano y Compromís. En el caso, detallando la más meramente formal, vemos que este acuerdo de los botánicos tenía 5 ejes. El rescatar las personas, esto se deriva del impacto negativo que tuvo sobre la situación social las personas más desfavorecidas, un impacto en las brechas de desigualdad que había en España, y más concretamente en la Comunidad Valenciana, y por ahí se desarrollaban líneas de actuación que intentaban rescatar o al menos mejorar la vida de las personas que tenían más necesidad. También hubo muchos casos de corrupción en este periodo, que fue del año 95 al 2015, y por tanto había una línea muy concreta que tenía que ver con la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. Gobernar centrado en las personas, que también tenía sobre todo desarrollo de política social, e intentar cambiar el nuevo modelo productivo, que tenía que ver con la economía circular, intentar más lo que tenía que ver la acción climática, y demandar, por ejemplo, un financiamiento más justo, en el sentido de que el modelo de financiación autonómico en España, en el caso de la Comunidad Valenciana, estos partidos consideraban, o desde la Comunidad Valenciana se considera, que están infrafinanciados, y por tanto demandaban un nuevo modelo de financiación. Por tanto, estos 5 ejes, que incluían 201 medidas, empezaron a ponerse en marcha a partir de 2015. Una seña de identidad también que tiene este gobierno bipartito es que, tal como establecen las teorías de la coalición, en el caso de acción de gobierno, pues en cada una de las consellerías o los departamentos de este gobierno se hizo lo que se denominó el gobierno del mestizaje. Esto quiere decir que en esta distribución de cargos públicos entre el Partido Socialista y Compromís, lo que se insertó en cada nivel de departamento fue un cargo del partido
de gobierno, ¿no? En el caso de las consellerías, por ejemplo, que estuvieran ocupadas por su titularidad fuera del Partido Socialista, el segundo nivel del escalón iba a ser ocupado por un miembro del Partido Compromís. Y por el contrario, en aquellas consellerías que iban a ser ocupadas por Compromís, en el segundo nivel de directivo del departamento, pues iba a ser ocupado por el Partido Socialista. Es lo que se le llama un gobierno de mestizaje, y de una manera que el gobierno de coalición encontró una fórmula para poder controlar que los acuerdos que se habían pactado en 2015 se llevaran a cabo, y un control interno por parte de los socios del gobierno de coalición. Pues bien, quiero demostrar que 3 años después de esta andadura de un nuevo gobierno de coalición que por primera vez se lleva a efecto en la Comunidad Valenciana, como podéis notar en este barómetro que se publicó en el año 2018, había todavía un desconocimiento muy grande de los partidos que conformaban el gobierno. No había todavía una visibilidad que se correspondía con la acción de gobierno del gobierno de coalición. Porque fijaros que había apenas un 17, un 18% de valencianos y valencianas que conocían quiénes eran los miembros del gobierno de la comunidad autónoma valenciana. Y por tanto, esto significa que todavía la visibilidad del nuevo gobierno era de baja todavía. Y también, por ejemplo, en esta encuesta se puede observar que cuando se pregunta cómo cree que ha evolucionado la situación económica, recordemos que este gobierno intentaba recuperar tanto económica como socialmente el impacto de la gran recesión en España, pues todavía apenas un 30% decía que había mejorado. A poco, la mayoría decía que se había mantenido igual, e incluso un 20% decía que había empeorado. Por tanto, todavía la acción de gobierno, pese a desarrollar o impactar estos acuerdos del Botánico que se centraban en desarrollar más política social, no era muy visible por parte de la ciudadanía. Más detalladamente en el capítulo del libro que se publicará de la ponencia se va a hacer notar cuáles son el desarrollo de esos ejes que se correspondía con un mayor gasto social, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana en ese primer mandato, y esto hace obviamente que en las elecciones de 2019 estos gobiernos vuelvan a ser electos o mayoría parlamentaria en las Cortes Valencianas, donde Compromís, el Partido Socialista y Podemos vuelven a tener mayoría absoluta en el Parlamento valenciano. La única diferencia con respecto al mandato anterior es que Podemos, en este caso, sí se incorporó al gobierno valenciano. Ya no era un gobierno bipartito como el anterior, sino que era un gobierno tripartito. Y a partir de este momento se firma un nuevo acuerdo que se le denominó el Acuerdo Botánico 2, que se firmó en este caso en Alicante, en la provincia de Alicante, y a partir de ese momento se desarrolla una serie de ejes que ya están más acordes, por ejemplo, con la Agenda 2030, con otras serie de actuaciones que ya se veían y los errores y la práctica del mandato anterior, y se desarrollan 6 ejes, que es transición ecológica, el tema de la lucha contra la emergencia climática, el tema de desarrollar lo que es igualdad, el desarrollo por la igualdad de género, el feminismo, de seguir desarrollando los servicios públicos a través de la política social, intentar conseguir el tema de transformar el modelo productivo hacia un modelo más sostenible y centrado en economía circular, seguir desarrollando lo que tenía que ver con mejorar la calidad democrática del gobierno a través del desarrollo de la transparencia, las agencias antifraude, y seguimos un tema que todavía no se ha podido solucionar, que es el modelo de financiación de la Comunidad Valenciana. Por tanto, lo que queríamos mostrarle en esta ponencia es que podemos decir que el gobierno valenciano en los 2 mandatos, en el mandato 2015-2019 y el mandato 2019 que se está desarrollando y que terminará en 2023, cumple con los requisitos de la teoría de la congruencia, la teoría en la cual podemos contrastar preferencias que están incorporadas al Acuerdo Botánico 1 y el Acuerdo Botánico 2 con las políticas que se han desarrollado tanto en el mandato de 2015 al 2019
con el mandato de 2019 a 2023 y que, dado que la mayoría de las medidas que están incorporadas a estos acuerdos se han llevado a la práctica, aunque no han tenido la visibilidad acorde con las políticas implementadas, sí podemos decir que la renovación del mandato de este gobierno de coalición en 2019 se debe a que la mayoría de las políticas han estado fijadas a través del control que han ejercido los partidos del gobierno de coalición a través de los acuerdos programáticos, y por tanto las políticas han tenido poca desviación, porque enseguida cualquier disfunción en el gobierno de coalición se han debatido en los mecanismos que tenían establecidos para controlar que las políticas a desarrollar no se desviaran de los ejes que estaban incluidos en los acuerdos programáticos del acuerdo del Botanic 1 y del Botanic 2. Bueno, en definitiva, esta es la idea de la ponencia del desarrollo en un estudio de caso concreto, que es el gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana, el primero en este tipo, y que se corresponde con esta teoría de la coalición en el cual se desarrolla esta idea que se denomina cumpliendo lo pactado, y en este caso creo que en el caso de la Comunidad Valenciana es un estudio de caso que corrobora que si se establecen mecanismos de control y se establecen documentos programáticos en el cual los partidos de gobierno funcionan a través de corresponder las políticas a implementar con los acuerdos programáticos, pues un ejemplo es que se puede poner de manifiesto para que estas teorías de gobiernos de coalición, preferencias con respecto a las políticas públicas, se lleven a cabo con éxito. Muchas gracias y estaremos atentos a las preguntas que nos pueden formular. Gracias.